Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos al ADN Transformador. Hoy estamos en un nuevo episodio y tenemos como una invitada especial a Nela Cantor. Nela es coach ontológica, organizacional, multiplicadora B, fundadora del Centro de Experiencias Emprendedoras Sempre, y lo que más me gusta es un agente de transformación que vivió nuestro viaje de la transformación con el equipo del TAM, que fue donde la conocimos, y nos dejamos inspirar y contagiar de su energía, de su alegría venezolana y de todo lo que ella está haciendo por los emprendedores en Venezuela. Entonces, hoy la tenemos aquí como invitada, estamos con Elsa en esta entrevista con Nela y queremos empezar preguntándote, Nela, cuéntanos un poquito de ti, de qué es aquello que, que a ti que te mueve. eh, Cuéntanos un poquito de ti, de tu ser agente de transformación. Bueno, gracias, Caro y Elsa. Primero, bueno, por esta oportunidad de poder estar con ustedes en esta super edición. Eh, bueno, a ver, Nela Cantor es un agente de transformación, gracias además al proceso vivido durante el TAM, donde finalmente pude hacer ese reconocimiento que hoy en día pues está tomando mucha más fuerza de cuando salí del TAM, porque bueno, mi corazón está de la mano del emprendimiento, del desarrollo del talento, de esa capacidad que tiene la gente de hacer cosas maravillosas, pero que a veces no se lo creen o no saben que tienen ese potencial. Y a eso me dedico, a acompañar a las personas para que puedan desarrollar ese potencial. Y a través de Sempre, pues también ayudar a desarrollar el potencial emprendedor en mi país para poder construir tejido social y también pues eso, construir tejido social para construir un país, ¿no? Una comunidad fuerte, una comunidad con capacidades, que reconozca su valor y bueno, y desde allí que pueda crecer y hacer la Venezuela bonita que sé que estamos haciendo y que muchos pues están sumando, ¿no? Entonces mi granito de arena está allí. Además de, bueno, como lo decías tú, el tema del triple impacto, mirar esa responsabilidad que tenemos con la humanidad, con el mundo, con la Pachamama, con la tierra que nos sostiene, que nos da ese amor desde la naturaleza y que es importante cuidarla, ¿no? Incluso desde los negocios, desde emprender, desde entender cómo poder hacer el proceso, respetando ese equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Entonces, bueno, desde allí por allí va mi camino, ¿no? Y cada día aprendiendo más con gente como ustedes que levantan a uno como esa luz y ese camino de la mano de personas maravillosas que comparten con uno ese propósito y esa mirada más humana desde lo que hacemos. Bonito y qué rico tenerte acá y qué rico poder escucharte, oírte y ver cómo has ido como forjando y elaborando ese camino del emprendimiento y del acompañar personas en esta integración. Y te voy a hacer una pregunta que hacemos generalmente en nuestras entrevistas de este podcast y es, ¿por qué te ves tú como un agente de transformación? Como qué sientes que es un agente de transformación? ¿Y cómo estás tú ahí? ¿Qué es eso que estás trayendo para transformar el mundo, los sistemas en los cuales te encuentras? Mira, yo creo que el ser un agente de transformación para mí está vinculado a ese descubrirse. Eh, en la medida que las personas descubren su talento, su potencial, su relación con el mundo y cómo pueden impactar, desde allí yo siento que yo puedo transformar. Yo me di cuenta hace muchos años, bueno, hace muchos años no, cuando comencé este camino de acompañar emprendedores, un poco de este propósito que tenía que ver o que tiene que ver con ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida.
Entonces, en principio, yo pensaba que era y te digo en principio desde niña, yo pensaba que era algo mucho más externo. Y cuando comienzo mi camino de transformación personal, desde el coaching, desde la programación neurolingüística y con todas estas herramientas, yo descubrí que eso no tiene que ver con lo externo, que eso tiene que ver con lo interno. Y que cuando uno descubre eso puede cambiar el mundo. Entonces yo dije, yo me voy a dedicar a eso. Yo voy a ayudar a las personas a descubrir su potencial para que puedan transformar el mundo. Entonces, desde allí yo me miro como agente de transformación, porque ayuda a que las personas puedan transformarse, para que puedan transformar su mundo. Y eso siento que puede ser, que es un efecto dominó que va haciendo un mundo mejor, de uno en uno, o con mayor número de personas, porque después también me pasó, yo dije, bueno, de uno en uno se puede hacer, pero uno puede inspirar, ¿no? A través de una conferencia, a través de un taller, tiene una palabra clave, llevando un mensaje inspirador, donde las personas digan, ay, mire, pero es que yo puedo trabajar con propósito, yo puedo impactar en el mundo, yo puedo ser mejor, una mejor versión de lo que ya soy. Y bueno, y desde allí también replicar el mensaje. Entonces ha sido más desde allí, desde poder conectar con ese sentir y con esa energía de que todos tenemos un talento y que todos lo podemos desarrollar y además que lo podemos hacer desde impactar para hacer un mundo mejor. Y no porque no porque lo diga Nela, sino porque mi trabajo es que tú lo descubras, que tú también lo puedes hacer, que tú tienes ese potencial, que tú puedes hacer un emprendimiento que impacte en el mundo, que tú puedes ser una persona que impacte en el mundo. Entonces, yo siento que ese es un proceso de transformación en las personas y que yo puedo ayudar en eso. Y así me convierto en agente de transformación. Y Bien. bueno, y además llevarlo desde el emprendimiento, que desde mi sentir, por lo menos en lo que es Venezuela, y lo necesita tanto, de recuperar el bienestar y ese construir juntos, pues también lo veo como una posibilidad de transformar una realidad y volverla bonita cada día, porque también otra cosa es que no es que es bonita ¿cómo te digo? No es bonita como en una utopía, sino que es bonita en ese proceso chiquito, en eso que me pasó, en eso que descubrí, en eso que sentí cuando, cuando pude hacer algo por el mundo, por el otro o por mí mismo, o cuando descubrí que tengo talento y que sí tengo un poder maravilloso y entiéndase poder, hay gente que no le gusta esa palabra, pero entiéndase poder como aquella posibilidad que yo tengo de hacer el mundo un lugar mejor. Entonces, descubrir eso y ayudar a otros a descubrir eso, para mí es maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Y me encanta como la imagen me generas en la cabeza como despertando otros agentes de transformación, ¿no? Como cada emprendedor que tocas, que llega, que inspiras, que motivas, que acompañas, también despierta como en su ser agente de transformación. Sí, sí, es muy lindo, es un proceso y es muy lindo también. Y yo veo aquí, y es algo que hemos venido hablando en distintos episodios, y es la relación que tiene el primero empezar un proceso en mí, esa transformación personal, el que tú dices, el mirarme, el observarme, el saber que para qué, o sea, hemos tenido varios episodios que tienen que ver con el propósito, y tú Ujú. lo ponías ahorita, yo para qué estoy aquí, en este mundo, para qué sirvo, cuál es mi don, ¿y cuáles son esas cosas? Cuando conectamos con eso, podemos hacer esas cosas maravillosas que tú dices. Hasta que no lo hacemos, estamos como en un automático en el mundo. Y después de que yo ya logro conectar con el mío, es que puedo realmente empezar a acompañar a otros. Y lo que veo es que has ido acompañando a otros con tu mismo viaje, ¿sí? Todos Sí, aprovechamos el viaje que hemos recorrido, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras alegrías, logros,
la suma de todo eso lo pones al servicio de otros que están viviendo el mismo camino. Claro, Em, claro, es que decía Gandhi, no puedo, o algo así, más o menos estas palabras, no puedo acompañar a otros en un camino que yo no he recorrido. Entonces es más, es eso, pues, es eso y bueno, tiene sus momentos porque cuando nosotros miramos hacia adentro hay cosas interesantes, ¿no? Descubrimientos que a veces son duros desde el punto de vista emocional, cuando te miras en el espejo y por primera vez te preguntas, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? O sea, para empezar, entonces, el primer día tú no sabes quién eres. Entonces, eso es muy, es un proceso que no todo el mundo está dispuesto. Yo siempre digo bueno, que pasar por ese camino es de valientes. Es de valientes y de allí también el hecho de poder transformar e inspirar a otros a que también sean valientes, valientes para sí mismos, valientes para hacer un mundo mejor, porque bueno, se requiere coraje y valentía para dar esos pequeños pasos, porque son pequeños realmente, pero significan mucho para uno a lo interno. y ahí me viene con eso que estás diciendo es, ¿cómo pasas? Porque entiendo mucho que el proceso de coaching pues, te llevó a ese proceso interno Sí. de observación, de conocerme, de saber. ¿Cómo pasas de ese mundo al emprendimiento? ¿O estaba primero el emprendimiento y después el coaching? ¿Cómo empiezas a hacer tú ese match entre esos dos mundos? Pero fíjate, yo realmente, primero siempre he sido como muy observadora, realmente. O sea, yo decía que antes yo estaba como loca porque yo tenía como espacios de letargo, pero era de observación. Después con el tiempo los pude reconocer, ¿no? Desde muy niña en observación y en contemplación, pero yo no entendía qué era eso que a mí me pasaba. Entonces, en esas observaciones y en esas contemplaciones, siempre me llamó la atención el ser humano, las distintas formas de pensar de las personas. Entonces, yo me dediqué a hacer eso, a estudiar eso desde el punto de vista organizacional. Y cuando ya tengo rato en el mundo organizacional y bueno, allí tú ves distintas formas de pensar, distintas formas de hacer y vas descubriendo cosas. Y me meto, como te digo, en el tema del coaching. Yo digo, la primera vez que hice, digamos, coaching organizacional y que empiezo a acompañar a las personas en ese proceso de manera formal, yo decía, Dios mío, esto es maravilloso, o sea, esto hay que hacerlo con todo el mundo en la vida. Yo me sentí tan conectada con eso que bueno, me dediqué a hacer eso. Mejor dicho, me dediqué a hacer eso, no. Empecé a trabajar con mi propósito. Cuando yo tuve ese primer momento, que lo tengo clarísimo, eh, yo dije, yo quiero llevar esto a muchísima más gente. O sea, mientras más gente, mejor. Mientras más gente, mejor. Que la gente pueda descubrir, o sea, ese momento del darse cuenta de las personas, así como que lo entendí. Y tú sabes que hiciste coaching en ese momento para mí fue crucial. Yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Y tienen que ser no solamente uno, sino muchas personas. O sea, muchas personas. Y en ese camino en el que yo decido, dije, bueno, para que sean muchas personas, yo siento que yo tengo que llegar a, a, a un punto donde pueda hacer. Entonces, en unos meses, después que pasé todo el proceso emocional, que uno queda eh, como así como que le pasó el camión por encima. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. Y dije, bueno, después que pude asentar todos esos aprendizajes, yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Y renuncié por mi propósito, pues o sea, renuncié a lo que venía haciendo porque yo quería llegar a más personas. Y en ese proceso me llaman para trabajar con emprendedores. Emprendedores y allí conecté con una historia de pequeña, que es una historia muy larga, pero básicamente yo, allí fue donde conecté con mi propósito, porque yo decía,
veía a la gente, no sé si en Colombia pasa, pero en Venezuela hay lugares donde te venden los mangos en un tobito a la orilla de la carretera. Entonces yo quería que esa gente, te estoy hablando que tenía como 9 años, yo quería que esa gente vendiera esos mangos en China, en Europa, porque mi mamá me decía que eso se vendía muy caro por allá y yo decía, si esta gente le vende los mangos a los chinos, esta gente tiene negocio, decía yo muy pequeña. Entonces las cosas no son casuales. Cuando yo comencé a trabajar con emprendimiento me acordé de eso. Y yo allí entendí, yo dije, claro, pero es que yo no es enseñar a la gente a vender los mangos o decirle, mira, vende los mangos. Es que la gente tiene que descubrir que tiene el potencial para hacerlo. Y allí conecté con el emprendimiento y empecé ese camino. Y además entendí en un momento donde Venezuela pues lo está necesitando muchísimo, que allí había una fuerza para que el país se recuperara y que la gente estaba abocada a emprender. Entonces, bueno, el momento perfecto, en las circunstancias perfectas, no las mejores, pero las idóneas para yo poder dedicarme entonces al tema de emprendimiento. Y después vas descubriendo bueno, que no estamos aislados, que estamos en comunidad, que juntos hacemos más. Se van sumando un montón de cosas, ¿no? Del triple impacto, de que tienes que ser consciente de que no estás aislado, no eres un ser aislado, que eres parte de un sistema donde tú impactas, donde tú haces la diferencia y todo eso pues ha sido como una suma de cosas que yo de alguna manera pues estoy encauzando en ese camino que yo estoy recorriendo. Y bueno, poder mostrarle a otros, mira, aquí hay cosas que van más allá de una venta, aquí hay cosas que tienen que ver contigo, que tienen que ver con tus emociones, que tienen que ver con el mundo, con el planeta, aunque nos veamos así chiquiticos, pero hay un gran mundo que necesita de nosotros y de nuestra mejor versión. Entonces, bueno, eso ha sido un proceso, un camino que me ha dado mucho gusto recorrer con sus altos y sus bajos, porque también ha tenido sus momentos duros, sus momentos bueno, de encontrarte con cosas que tú dices, ya va, esto requiere trabajo. Y tengo que, como que dice, apretarme el cinturón y salirle adelante con todas mis herramientas y lo que yo pueda aprender también en el camino. Entonces, bueno, es un viaje que me gusta compartir y, y de verdad que me llena de mucha satisfacción. Y nada, acabas de decir en la última frase como lo que te quería preguntar, más que decir como de mencionar los dos temas. Y uno es cuáles han sido en este camino como tus principales logros y los principales retos. Creo que no solo como el acompañar emprendedores, pero también el ser emprendedora tú misma. Como que quisieras compartirle a la audiencia de esos retos y esos logros de tu camino de ser emprendedora. Bueno, fíjate, los logros, como cada persona que ha avanzado y que de alguna manera pues me dice, mira, Nela, esto que tú me dijiste, yo lo utilicé y me ayudó. Para mí eso es un logro. Siempre ha sido un logro y todavía hay mucho que construir de siempre, mucho desde las bases legales, desde aprender a hacer proyectos sociales, que ya recientemente pues he estado más abocada a eso. Cuéntanos un poquito qué es siempre, que los demás no saben qué es. Bueno, siempre es Centro de Experiencias Emprendedoras. Es un espacio para acompañar a emprendedores en este camino, más desde lo emocional y desde entender, bueno, cómo nosotros juntos somos poderosos. Y bueno, esto fue lo que me llevó al TAM, casualmente. Y el TAM, bueno, yo desde allí pude entender muchísimas cosas desde el propósito, desde cómo hacer esa construcción, y a partir de allí el viaje cambió. Lo que pasa es que yo no les he dicho, a partir de allí el viaje cambió, porque, bueno, empecé yo a pensar las cosas que aquí, donde estoy en mi localidad, que no es el centro del país, hacían falta.
y empezamos a hablar de triple impacto, entonces los emprendedores ya comienzan a sumarse en esta filosofía, en poder realmente incorporarlo a sus modelos de negocio. Entonces, bueno, ha sido como ir llevando poquito a poco cada paso dentro de siempre. Ahorita no he tenido tantas actividades con la comunidad, sino ha sido más un tema de aprender a desarrollar los proyectos y todo este tipo de cosas que además amerita una preparación muy particular, porque no es solamente de que, ay, yo vengo aquí con esto y siempre es muy chévere. No, no es así. Y ese ha sido uno de los retos y desafíos que este año pues ha sido más de mayor aprendizaje. Pero me he encontrado además con las personas adecuadas, en las situaciones adecuadas, para yo poder aprender el tema de los proyectos, que ha sido muy interesante. Y recientemente me dijeron así, mira, tienes un día, porque ya la convocatoria está cerrando, ayúdanos a montar el proyecto. Yo, ya va, espérate, pero es que yo no sé, ya va un momento. Me dicen, no, vamos, y entonces tuve como un apoyo, pero fue eso, fue aprender a hacerlo haciendo. Y entonces me dice, chama, disculpa, así no decimos, no, chama, en Venezuela, disculpa que te esté pidiendo esto, pero necesito el apoyo. Y yo decía, este es el momento de aprender, dale, yo le doy, yo lo hago. Yo lo hago y bueno, la convocatoria ya pasó a preselección, gracias a Dios. Eso me llena de mucha contentura y lo veo como la posibilidad de aprender para hacerlo para siempre. Porque siempre tiene sus proyectos, siempre tiene un programa de desarrollo de modelo de negocio de triple impacto. Ya está montado, lo hice para llevarlo a una fundación. Pero después una asesora, una coach, amiga asesora, me dice, pero es que ese puede ser el proyecto de siempre. Y yo, oh, sí, este es mi coach. Ella, bueno, maravillosa, ella está en Canadá y yo le presento la idea y me dice, ese es el proyecto para siempre. Y yo, ciertamente. Entonces, bueno, estamos en ese camino de abrir el proyecto que sea el estandarte de siempre y que esto, pues, siga el camino que tiene que seguir, pero es un camino que amerita de mí mucho aprendizaje Sí, para y, poder y llevarlo. rescato esa frase que dices como el aprender haciendo, ¿no? El aprender haciendo, sí. En Venezuela el sistema de orquestas lo popularizó, aprender a tocar tocando. Y yo digo, bueno, voy a Ujú. aprender haciendo. Ciertamente, pues uno, por lo menos en Venezuela, la universidad nos da mucho método, ¿no? Todo el proceso de la metodología de investigación y el marco teórico y todo esto, pues te da una gran ventaja. Y también lo decía yo en estos días en una conferencia en una universidad, le decía, o sea, la ventaja de ser un emprendedor que ha pasado por la universidad es que traes método. O sea, tú lo aplicas, inconscientemente ya lo aplicas, porque bueno, tienes que investigar, tienes que buscar, si has sido un estudiante que ha vivido su proceso como estudiante. Eso te da método y te ayuda, pues, porque tú, ay, bueno, yo voy a hacer, no sé, voy a hacer un sistema de agua para mi comunidad. Bueno, tienes que sentarte, diseñarlo, investigar, como, o sea, es un proceso, pues. Y todo tiene, no importa de qué rubro se trate, igual tiene un proceso. Ahorita estoy trabajando con otra universidad en un programa de aceleración, se llama Acelera Moda, y bueno, ahorita acaban de pasar toda la tendencia a nivel mundial en que hay en la moda, no sé qué, para los mentores, asesores y especialistas. ¿Por qué? Porque tú necesitas conocer para poder apoyar y ayudar. O sea, no estás aislado, pues hay cosas que tú tienes que aprender. Entonces, bueno, eso ha sido parte de los desafíos, mi querida Elsa, aprender a hacer los proyectos sociales con el marco teórico, de poderlo presentar, además que no ha llegado a la parte del pitch, porque viene entonces la defensa del asunto, que nosotros lo vimos en el TAM, nosotros lo vimos en el TAM,
Entonces, ya aprender también, volver a aprender, tomar ese aprendizaje y hacer una construcción, entonces más sólida con todo lo que he vivido este año. Entonces, ha sido interesante. Emocionalmente también ha sido retador, porque es mantenerse en el camino. Y Ahí, mantenerse en el camino es donde está el secreto. ¿dónde está el secreto? Y ahí va como tú nos has contado como este viaje, este recorrido, lo que vas integrando. Y pues tenemos oyentes, muchas personas que están emprendiendo, que tienen ese, a veces nos cuesta trabajo y todos tenemos retos. Tú nos has contado tus propios retos, ese proceso personal, ese llegar a la persona perfecta, ese no aferrarse como a un camino. Tú dices, es que va cambiando y va tomando nueva forma, va tomando como no aferrarse a tampoco un resultado final o a la solución, como también nos decían en uno de los episodios, no a mi respuesta, sino realmente a lo que yo quiero, al problema, ¿sí? Enamorarme del problema y no de la solución. Desde ahí, en ese proceso, con lo que tú has vivido con Sempre, con lo que tú has vivido en estos procesos, con lo que tú acompañas a los emprendedores, ¿cuál dirías tú que serían como, no sé, como 3 elementos que tú dices, mira, para ser emprendedor, realmente en este momento, para ser emprendedor, ¿cuáles serían 3 elementos que tenemos que ver en nosotros, en el sistema, para poder decir yo soy emprendedor, con lo que tú tienes de conocimiento? ¡Wow! Resumido en 3 cosas. A ver, yo primero, Estoy generosa, si quieres 4 o sí, 5 también, pero digo, es como temas puntuales de qué necesitamos decir, yo tengo eso, oiga, yo soy emprendedor, es como, a veces no nos damos cuenta de quién somos o para el servicio de que estamos. Y sí, tú lo dijiste, yo me puse a mirar de cuando yo era niña, yo ya tenía esto en mi eso cabeza. estaba ahí, sí, sí, Y a veces lo que necesitamos es escucharlo de alguien más, y por eso te digo, como concreto, puntual, que es para decir, oiga, yo lo tengo o tengo 2 de esas 3, pero tengo otras más, ¿sí? ¿Cómo podemos inspirar a otros a sentirse, que tú dijiste, yo después cuando salí me sentí agente de transformación? sí. ¿Cómo hacemos que otros se den cuenta que lo son y todavía están como dudosos? Mira, lo primero, desde mi corazón, honestamente, es tener un propósito, ese para qué yo estoy haciendo lo que hago o para qué yo voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, es que yo tengo una idea, ajá, pero eso no es suficiente. La idea puede ser muy buena, pero necesitas entender para qué tú vas a llevar eso para qué tú lo vas a desarrollar. Eso te va a dar, porque eso te va a dar una fuerza y un impulso impresionante. Y es como volver allí. Yo sé, eso sí, eso me quedó mucho del campo, o sea, volver al que, volver a eso que te importa, volver a ese propósito, a eso que te llama. Para mucha gente puede sonar como muy místico, pero la pregunta de rigor sería ¿para qué? O sea, ¿para qué tú vas a hacer eso que quieres hacer? Y luego, entender tu proceso emocional. Porque puedes tener un propósito, puedes tener una muy excelente idea, pero también entender que, bueno, que los miedos son normales, que hay que tener muchísima intención. O sea, una de las cosas que a mí me ha resultado casi que mágico ha sido el tema de la intención, la fe con la intencionalidad. Porque cuando tú haces algo con una intención que viene acompañado con este propósito, o sea, llega, llega sin tú ni siquiera, o sea, solo declararlo y ya llega, porque la intención es demasiado fuerte. Es una fuerza que llama. Entonces, tener esa fe, y en estos días escuchaba una comparación entre la fe y el miedo, y decía, son iguales, porque en ambos casos crees en algo que no ves, solo que en el miedo te limita y la fe te ayuda a mantenerte en el camino y a creer que eso realmente va a ser posible. Entonces yo decía, oye, eso me pareció tan interesante, y yo dije,
ciertamente, cuando tienes miedo a cosas, tú no las estás viendo. Es algo que nosotros nos construimos, ¿no? Claro, cuando obviamente da miedo tirarse de un barranco, por ejemplo, ¿no? Si lo tomamos así, ¿no? El miedo pues también nos ayuda a cuidar. Cuando hablamos de ese miedo, es ese miedo a emprender, ese miedo a llevar a cabo una idea, a sacar un proyecto adelante. Y lo otro sería la acción, porque tú puedes tener pues toda tu fe, toda tu emoción, todo tu propósito, pero si no hay una acción concreta, entonces no tiene sentido. Si tú construyes algo es accionando, haciendo. El accionar es el que te va a mover, te va a sacar de donde estás. O sea, puedes tener propósito, puedes tener la emoción, puedes estar muy contento con tu idea y todo, pero si no haces las acciones necesarias, entonces no pasa nada. Entonces yo diría que propósito, emoción y acción. Me encanta, ¿sí ves? Sí, es posible. Y 3 punticos. 3 puntos. Pero mira que ahí empiezas a mostrarnos un camino, porque tú has hablado del modelo de negocios, has hablado como otros elementos y otros pasos que vienen después, y escucho que en eso está todo lo que ha sido, o sea, en el propósito está tu proceso inicial, tu proceso en el propósito y en las emociones está ese proceso de coaching, donde empiezas a conectar qué es lo que te mueve, qué es lo que te retiene, qué es lo que te frena, y empiezas a entrar ahí, pero también en el accionar tiene mucho que ver con lo que tú has hecho en Empresas B, de ver cuál es ese impacto también, yo para qué estoy aquí, cómo lo empiezo a llevar un poco más a la realidad, y es cuando surge siempre cómo ayudo a otros, ya desde ese lugar yo ya puedo empezar a ayudar a otros. Y tocas un punto que me parece también súper bonito y me gustaría que nos adelantáramos ahí, y es cuáles son esas emociones que nos permiten ser emprendedores, que nos permiten emprender, porque tú lo has dicho, normalmente no las vemos, le huimos al miedo, eh, queremos que todo sea color de rosa, entonces nos podemos llegar a frustrar, y podemos conectar un poquito más con esas emociones que no emprenden o que creemos que no emprenden, porque tú, pues, no sé si desde tu mirada el miedo nos ayuda a emprender, la frustración nos ayuda a emprender, la rabia nos ayuda a emprender, que son emociones que a veces queremos evitar. Y creo que eso es parte también de lo que tú decías al comienzo, desde ahí, desde ese lugar más emocional, es que acompaño a otros, más que de la Sí. parte operativa. Sí, sí. La parte operativa, pues por supuesto ayuda muchísimo, pero ciertamente lo que va frenando en algunos espacios por ejemplo, del modelo de negocio, es impresionante cómo, por ejemplo, la estructura de costo refleja el valor propio. O sea, cuando ya yo sé que alguien está pegado en la estructura de costo y dice, "Ay, hay un tema de valor propio". Así que es casi que eh, ¿sabes? Porque es que no sé cómo hacer la estructura de costo, porque es que no sé cuánto cobrar por mi trabajo, porque es que eso tiene que ver con el valor propio. Entonces, ¿qué tanto nosotros miramos hacia adentro a la hora de sacar adelante lo que hacemos? Como les comentaba hace rato, lo primero que uno dice, bueno, la idea, y uno se llena de alegría. Sí, esa idea es buenísima. Cuando vas a dar el primer paso, ya me da como miedo porque no sé, empiezan los miedos, ¿no? Uno de los miedos más comunes es miedo al que dirá, por lo menos en la cultura venezolana, porque el venezolano siempre ha sido es una ventaja porque el venezolano estudia, pero es una desventaja porque, no por el estudio, sino porque además el venezolano ha sido siempre muy de trabajar bajo dependencia. Entonces no habíamos tenido una cultura, ahorita es que se está construyendo más esa cultura, no teníamos una cultura como de vamos todos a emprender, ¿no? Quizás en el centro un poco más, pero digamos desde el camino universitario, pues no está como esa premisa. Entonces, eso ya empieza a ser limitante. Entonces, los padres te decían, estudia para que seas alguien y consigas un buen trabajo y tal. Es como ese paradigma. Entonces, bajo ese paradigma hay mucho miedo, miedo al que dirán, porque entonces yo soy un arquitecto que estoy, no sé, haciendo tortas, o un odontólogo que estoy haciendo bombonería.
que me ha pasado mucho con odontólogos que hacen bombonería, no sé cuál es la relación que hay allí. Pero entonces eso puede ser limitante a la hora bueno, ¿qué van a decir de mí si yo soy un ingeniero que estoy, no sé, haciendo otras cosas, o un abogado X? Eso ha sido un paradigma o un miedo con respecto a eso. Otro miedo a hablar en público. Cuando a mí me dicen que van a hablar en público, yo digo, bueno, tienes que hablar con los clientes, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, bueno, hay que aprender a asumir el miedo también como no solamente verlo como una limitante, porque hay que fundamentarlo y darnos cuenta de, bueno, ¿qué es eso que a lo que yo realmente le tengo miedo? Es realmente un espacio de amenaza como para que yo no pueda avanzar, ¿no? Y hacer la respectiva fundamentación. Luego viene también, bueno, después que pasa como ese primer paso de que, bueno, ya como que alcancé dar el primer paso, ahora ¿qué viene? Man? Ahí tiene que haber mucha fe y determinación. Esa es otra fase del emprendimiento que viene normalmente cuando tú te emocionaste, hiciste tu producto, saliste a la calle y no lo vendiste. Eso, allí hay que tener mucha determinación y además saber cuándo soltar, cuándo ir por otro camino o entender qué es lo que está fallando, porque a veces no entendemos ni siquiera qué es lo que está fallando. Yo le digo siempre a la gente, le cuento, que en mi primer curso con un aliado productor y toda la cosa, no fue nadie se inscribió, no vendí nada. Y después digo, y en el segundo, y la gente me dice, sí, sí vendiste, no, tampoco. Tampoco se inscribió nadie, ni fue nadie, ni nada. Entonces, yo decía, wow, la gente me dice, no te puedo creer, y yo digo, en serio, o sea, es parte del aprendizaje. Entonces hay que tener determinación para decir, voy a renunciar a mi trabajo para hacer aquello a lo que en algún momento nadie se escribió. Entonces, eso es un proceso bueno, tiene que ver con determinación, con ir armando las piezas, entender cómo funciona el sistema, donde eso también me lo regaló el TAM, poder mirar el sistema, cómo sucede, cuál es la dinámica, cómo me entero de qué es lo que hay que hacer, porque a veces nosotros tenemos una idea y creemos que es así. Y resulta que no, que tienes que meterte primero y ver cómo es que se mueve el asunto para tú poder emprender. Pero a veces eso pasa después que ya has tenido varios fracasos. Entonces, vuelves a caer en el miedo, en la frustración. Y yo pienso que no se puede perder la esperanza. Esa es otra emoción, la esperanza. Y la esperanza viene, yo lo asocio a la metáfora de la siembra, ¿no? Todo el que siembra, cosecha. ¿No? Claro, a veces se está sembrando donde no es, entonces tienes que mudarte de terreno. Pero cuando tú siembras y riegas y haces el estudio del suelo y te dicen, bueno, aquí parece que están saliendo maticas, que puedes darse algo, tienes que ser también muy observador. Ah, bueno, yo siembro, riego, ¿y la esperanza cuál es? O sea, el que no siembra no puede tener esperanza, o sea, no hay manera de tener esperanza cuando tú no has sembrado nada. Tú tienes esperanza de recoger un fruto cuando tú estás haciendo el trabajo. Y a veces, bueno, te frustrará porque, no sé, el arbolito tarda 5 años. Bueno, tarda 5 años, pero vas a ver el fruto. En el frente de mi casa, mi suegro sembró una mata de limón hace 3 años. Ahorita es que está dando fruto. O sea, y yo decía, bueno, ¿cuándo irán a dar limones de esa mata? No, 3 años, imagínate. Pero ya está dando frutos. Entonces, es entender bueno, que hay un proceso, que de repente este año no será, pero puede ser el próximo porque tú estás haciendo lo que necesitas hacer para recoger la cosecha. Entonces yo siento que solo sembrando tú puedes tener esperanza y haciendo las cosas que tienes que hacer. A veces, bueno, en el camino habrá que moverse para un lado,
cambiar las formas, que de repente no lo tenías estipulado, porque creemos que el camino es derechito, pues como nosotros lo pensamos y está perfectamente planificado y resulta que no. Y no es, no conozco el primero que me diga, todo salió de acuerdo a lo planificado, porque a ver, cuando comenzó la pandemia, en febrero del 2020, antes de que declararan la cuarentena, el curso que yo ese año vendí fue Emprendedores 2020, emprendedores que planifican. Y nos sentamos 2 días a hacer toda la ruta, trimestre por trimestre, lo que iba a pasar en el año 2020. Eso fue el 18 de febrero. El 13 de febrero, en Venezuela ya se declaró la cuarentena. Entonces yo decía, wow, y nosotros haciendo toda la planificación del mundo. Yo hasta había dicho, no, aquí ya no vale la pena planificar nunca más. Y claro, eso sería como extremista, ¿no? Ese es el otro extremo. Pero, y realmente hace falta porque en este momento tengo emprendedores que me dicen, necesito volver a planificar, o sea, estoy hecho un 8 porque no estoy planificando. Y yo, entonces sí, nos hace falta la planificación. Yo misma, o sea, yo programo porque el tiempo a veces en montando una cosa en las redes toma demasiado tiempo. Entonces ya yo tengo un horario, un día específico solo para hacer los montajes, las cosas, y otros días hago reel, que es como más espontáneo, vamos a decirlo de alguna forma, pero eso necesita planificación y tiempo. Entonces, bueno, tampoco irme a los extremos porque ciertamente la pandemia fue algo anómalo completamente para todo el mundo. Pero eso, pues, y finalmente, pues, disfrutarse el viaje con todos los miedos, con toda la frustración, aprovechar el miedo. A veces el miedo también nos despierta como ese guerrero, como que puede ser un momento para aprovechar y decir, pero es que yo, a pesar del miedo, puedo mover. Y dar ese paso con miedo te ayuda a descubrir un montón de cosas sobre ti mismo que pueden ser muy poderosas. O sea, yo estaba triple asustada y no sabía ni cómo era y lo logré. O sea, eso habla mucho de ti y eso es descubrirse también. Entonces, cuando tú, a pesar de todo el miedo que puedas tener, puedes avanzar, eso te da un espacio de descubrimiento, de autodescubrimiento que es impresionante. O sea, nadie te va a mostrar, nada te va a mostrar más de ti mismo que dar un paso a pesar del miedo. Y graben eso, por favor, porque me gustó esa frase. Está grabado, tranquila. Está grabado. No, y he abierto el micrófono varias veces, pero no te he querido interrumpir porque hay una emoción que como que me salta al escucharte y es la valentía, ¿no? El dar el paso a pesar del miedo. Y creo que, como te preguntaba, Caro, ¿qué componente necesita tener un emprendedor? Yo creo que si no hay valentía, no hay emprendimiento, porque miedo siempre va a haber, pero el poder actuar, que era el segundo paso que mostrabas tú, poder dar ese, creo que era el tercero, poder llegar a la acción requiere valentía, requiere sostener y dar el paso a pesar del pavor o de la angustia o la parálisis de para dónde voy y qué estoy haciendo, pero sostengo y avanzo. Y la rabia, pues, más o menos igual también, porque, a ver, te cierran las puertas, o sea, hay que decírselo a la gente, nos van a decir que no, nos van a decir que no quieren eso, y entonces aprendemos si seguimos dando el paso, a pesar de ese, porque hay que tragar grueso, cuando te dicen, no, mira, sabes que no me interesa, y tú, pero lo he hecho con tanto amor. Lo he hecho con tanto amor, pero bueno, no cala, entonces ese no es el cliente y poder entender eso, pues también, o sea, vivir eso es doloroso, yo no le voy a decir a nadie, no, dale que tú eres súper poderoso, no, o sea, es doloroso, pero es un dolor que también vale la pena, vale la alegría vivirlo, porque allí tú, digamos que reconectas contigo, si tienes
esa capacidad y por eso trabajo emociones, porque hay que volver a uno y decir, bueno, ¿qué de esta situación realmente es lo que me está molestando? Que me dijeron que no. Bueno, muchas veces nos van a decir que no. Lo que hay que aprovechar cuando nos dicen que sí. Y allí es donde está la magia de mantenerse en el camino y además decir, bueno, si me dijeron que no, ¿por qué me dijeron que no? A lo mejor hay algo que ajustar y reviso. Y eso me va dando como más herramientas, ¿no? Como para ir afinando el camino. Es largo porque eso no pasa en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, eso toma años. La gente no construye un negocio, un imperio de 2 días. O sea, eso toma trabajo. Y Eso, ahí, eso. con esto que tú dices, y tú decías, es que primero tengo que ir al ser, ¿sí? Primero tengo que ir al ser para poder emprender. Y Sí, me viene la pregunta de, ¿quién tienes que ser? ¿Quién debes ser para poder emprender? para poder ¿Quién, emprender. quién? Porque pues si yo soy un miedoso, si yo no tengo la valentía, si yo no tengo ese propósito, pero para ti, ¿tú quién está haciendo? Y lo voy a poner más en ti, más que en los demás. ¿Tú quién está haciendo para emprender y sostenerte en ese emprendimiento? Mira, yo estoy siendo un ser resiliente. Yo estoy siendo, y lo voy a sumar y lo voy a decir hoy aquí en el campo por primera vez, una mujer amada por el ser divino. Eso estoy siendo, porque eso me da la confianza en mi Dios que me acompaña. Eso ha sido, mira, esta semana como fundamental. No es que no haya sido importante para mí, siempre he estado allí pendiente, pero las últimas semanas ha tomado una relevancia que yo no se le había dado. Y realmente eso me reconforta, porque el camino a veces puede ser duro. Y yo en ese camino, aunque he reconocido toda la gente que me ha ayudado, toda la gente que me ha conseguido, ustedes, la gente que estuvo en el campo conmigo, la gente que me llevó a ustedes también, que esa fue otra bendición. Mira, uno parece que lo desconecta de esa fuerza mayor que es Dios para mí y eso me reconforta. Entonces, hoy en día soy una mujer amada por Dios que me lleva de la mano y eso me da fuerza, eso me da confianza en que el camino venga como venga, siempre va a ser de aprendizaje. Si yo lo miro desde allí, desde esa confianza de ser amada, de que es un camino además de aprendizaje, entonces yo voy segura de que si me tropiezo con algo, es más fácil decir, ah, mira esta piedra, ¿qué hago con esto? Lo arrimo, lo rodeo, levanto para ver qué hay abajo, de qué será esta piedra, y puedo descubrir cosas. Eso me da mi confianza. Y Y es la me fe que tú convierte en hablabas, una ¿no? mujer distinta. Y es la fe, Es la fe que tú hablabas, cambiar es el la fe, miedo por la fe, que me la parece fe. súper bonito. Eso es algo que yo no veo, pero me siento sostenida, me siento Ujú, cuidada ujú. y me moviliza a lograr lo que quiero. A lograr lo que quiero. Entonces, Y y fíjate que ahorita yo tengo tiempo con estas emociones que emprenden y ahorita es cuando yo vengo incorporando para darle fuerza a mi fe, porque no es que no la tenía, es que tiene que ser más fuerte. Sí, entonces y tenemos ahí, esto. en esto que tú estás diciendo, y ya como para ir llegando hacia un poco al cierre de la conversación, nos gusta también como que nos compartieras algunas prácticas que tú haces para sostenerte y para mantenerte como agente de transformación. Ahí nos has dicho algunas, tiene que ver con esta fe, pero tú dices, "Es que eso no es suficiente, tengo que reforzar la fe". ¿Qué, qué prácticas tienes tú? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué haces para sostenerte ahí? Que sean, que la gente diga, uy, yo eso no lo hago, o ah, eso yo también lo hago, pero ¿qué le recomiendas a los otros que hagan para sostenerse en ese viaje de ser agentes de transformación? Bueno, mira, una de las cosas
la gratitud. La gratitud, que también es una emoción, es una práctica que aprendí de una maestra bueno, se cayó el lápiz al piso, ella agradece que el lápiz se cayó al piso, y a mí eso me sorprendía mucho, y hoy en día lo entiendo, porque la gratitud es entender que tienes todo, que recibes, que estás bien. Entonces la gratitud es algo que da mucha fuerza. Y lo otro es reconocer que soy maravillosa. O sea, eso es como un mantra. Yo soy maravillosa y soy maravillosa porque tengo energía, porque tengo salud, porque estoy bendecida con mi familia, porque tengo ideas, porque puedo compartirlas con el mundo. Entonces, entre la gratitud es casi que yo abro los ojos y yo creo que lo primero que yo digo es yo soy maravillosa. Y tengo mucho tiempo con esa práctica. Eso me ayuda a mantener el ánimo en los momentos difíciles. Y en los momentos difíciles o donde no me siento tan bien, me gusta hacer el escaneo emocional. O sea, ese como yo lo llamo escaneo emocional, ese como revisar qué pasa conmigo frente a esta situación. Algo no me gustó. Entonces, yo no quiero, yo espero el momento, o sea, de repente, o de escanear cómo me siento frente a esto. Esto me está dando rabia, ¿cómo me siento yo frente a...? Porque a veces se siente feo y no sabemos qué es realmente. Entonces, bueno, ¿con qué estoy conectando yo? Y si me abre o si me cierra posibilidades. El escaneo emocional también es muy importante, porque es volver a ti, porque el rollo siempre, el rollo siempre es contigo, ¿sabes? Entonces, bueno, es poder mirarte siempre que puedas. O sea, no vendí o no lo logré determinado objetivo, determinada meta. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, porque al final, si algo no se da, más allá del tema de las circunstancias, obviamente, es también mirar, bueno, con qué estás conectando tú, qué es realmente lo que está pasando contigo, que no estás poniéndole la suficiente fuerza, o que no te atreves a cambiar de camino, o que estás como pegado allí eh, intentando algo que ya sabes que no da fruto o que no es por ahí. Entonces ese escaneo emocional es importante. O sea, ¿qué pasa conmigo frente a esto? Si no me gustó, ¿qué pasa? Y si me gustó, también. Porque entonces ahí reconoces las cosas que tú estás haciendo bien, la gente que te está acompañando, oye, ¿qué nota esto? Y cómo llegué yo aquí, y aprovechar eso que también te puede ayudar. Entonces yo hago primero la gratitud, que por supuesto para con Dios, la, la, la declaración de que soy maravillosa y el escaneo emocional. Súper. Leer también, esos son opcionales. Leer, la lectura, pues, brinda un mundo de posibilidades, y la meditación también. Bueno, creo que la audiencia... Sí, la meditación también te ayuda a conectar contigo mismo. O sea, es como un espacio que da paz. Creo que la audiencia quedó con 5 prácticas súper concretas y mil gracias como por ponerlas tan claritas y tan directas, Nela. Ha sido un placer escucharte y como reconectar con tu viaje, con tu camino, con aquello que estás trayendo al mundo, con los sistemas que estás tocando. Y para ya cerrar la conversación, lo que quisiéramos, además de agradecerte, es invitarte a, si en una frase, quisieras dejar una frase, un mensaje a quienes te están oyendo en este camino del ser agente de transformación, del ser emprendedor, ¿qué quisieras decirles? ¿Qué te mueres por decir y que no quisieras omitir? Bueno, ya dije tantas cosas, pero realmente, nada, emprender comienza en el ser. Entonces, ¿cuál es el ser que yo necesito desarrollar o que tengo que ser y reconocer en mí
porque tenemos el potencial, todos tenemos el potencial, lo que hay es que reconocerlo y emprender. Por eso para mí emprender comienza en el ser. Linda frase para cerrar. Emprender comienza en el ser. Y creo que con eso podemos darte las gracias. Podemos despedirnos de esta conversación maravillosa. Aquí nos despide un aguacero al lado de mi ventana. Pero se siente como el calorcito de tenerte cerca, de escucharte, de compartir caminos y gracias por acompañarnos hoy en el podcast de ADN Transformador. Ay, gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un gusto volver a conectar. Muchas gracias, Nela. Gracias por inspirarnos, no solo a nosotras, al equipo del TAM, a todos los oyentes que están escuchando el ADN Transformador, porque, como tú lo dijiste, somos una comunidad, nos inspiramos entre nosotros, aprendemos de otros, nos llevamos prácticas, nos llevamos emociones para poder seguir ese proceso de emprender, nos llevamos una cantidad de cosas que te agradecemos por tu generosidad y volvemos a conectar con la gratitud de que nos hayas dedicado este tiempo. Y bueno, los esperamos a todos en el próximo episodio donde vamos a estar dándole un poquito más esa mirada a profundidad de todo lo que nos trajo hoy Nela. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.